Hola, soy Emilio, me estoy preparando para ser diácono y voy a comentar el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy se nos narra la muerte de San Juan Bautista y es muy instructivo porque nos ayuda a comentar algo que está en la tradición de la Iglesia, que son los pecados capitales y que nos pueden ayudar a conocernos a nosotros mismos. Dice así: En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan, y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Esta es la palabra del Señor. Pues aquí, como os decía, se ve algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en Jesús, y es el palacio de Herodes lleno de pecado y de suciedad. Un palacio donde el rey no busca la justicia, muy diferente de ese rey que es Jesús, que es el rey de la verdad y del amor. Tanto que en esta escena podemos identificar los 7 pecados capitales. Pecados capitales se llaman así porque están a la cabeza de capitis, están a la cabeza de otros que vienen luego, que pueden ser incluso peores, pero todos han empezado por ese pecado capital. Por ejemplo, la envidia es un pecado capital que nos puede llevar a hacer maldades que vienen luego, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a estudiarlos uno a uno. La lista de pecados capitales empieza, son 7 y empieza de los más espirituales a los más carnales, digamos, a los menos espirituales. Esa lista la hizo Santo Tomás de Aquino en plena Edad Media, pero también había hablado de ellos antes San Gregorio Magno, padre de la Iglesia y papa, que estuvo en ese periodo, en el siglo VI, en que la antigüedad estaba dando paso a la Edad Media. Estos pecados son un estudio psicológico fino de cómo somos en cuanto a la relación con el mal, porque muchas veces no decidimos hacer el mal de forma directa, bien pensada y fríamente, sino que son muchas condiciones, muchas cuestiones anímicas las que nos acaban llevando a ellos, las que nos acaban encadenando en la vida y nos acaban llevando a cometer esos pecados, que casi cuando los cometemos casi lo hacemos sin querer, aunque ha venido todo lo anterior antes, todo ese mundo de pecado del que no nos hemos apartado. Y también el pecado hay que decir que siempre lo señalamos no para sentirnos culpables, no para cargar con esa culpa y hundirnos, al contrario, para sentirnos esa oveja perdida por la que viene el Señor. El Señor nos muestra nuestro pecado para que nos convirtamos y para que nos unamos a Él, y lo carga sobre sí mismo, y Él nos saca de ahí. Entonces es lo que le vamos a pedir, pero vamos a ser capaz también de detectarlo. El primer pecado capital es la soberbia. Soberbia es sentirse por encima. Inicialmente en latín es superbia, de super, el que está por encima. Es el pecado del demonio. Del demonio, Satanás no quiere servir a Dios, quiere estar por encima de él, no quiere que haya nadie por encima de él. Pues aquí se ve también en Herodes. Herodes está tan lleno de soberbia que se cree por encima del bien y del mal, se cree con derecho a decidir, desde luego se siente por encima de Juan y se cree con derecho a decidir sobre su vida y su muerte.
Es decir, el colmo de la soberbia, ¿no? Incluso Herodías quiere sentirse por encima de Herodes y quiere ser ella la que manda, ¿no? Y como Herodes no quiere matar a Juan, pues ella de alguna forma le obliga, ¿no? Buscando la situación con esta astucia. Hay que decir que al principio dice el tetrarca Herodes, y es porque el reino de Herodes el Grande, de su padre, había sido dividido en cuatro tetrarquías, y habían sido dadas tres de ellas a tres de los hijos de Herodes. Uno era este Herodes y otro era Filipo, su hermano, de la que era mujer en realidad Herodías. Lo que pasa es que luego por problemas que nos narra San Jerónimo, pues ella se va con su padre y luego se convierte en la concubina del hermano de su esposo, que es Herodes. Bueno, pues esa soberbia la vemos ahí, ¿no? La envidia. Envidia podría haber en Herodías, porque en el fondo Herodías puede estar envidiando que en el corazón de Herodes están por delante Juan y la gente. Juan porque Herodes en el fondo reconoce su autoridad moral, es decir, pone por delante a Juan de Herodías. Eso la hacía ella temer también por su matrimonio. Y además también pone por delante a la gente. Le importa más lo que diga la gente que lo mal que se siente su mujer y que su mujer quiere que mate a Juan el Bautista. Es decir, hay una cierta envidia ahí de Herodías. Ira. La ira no siempre actúa fogosamente en el momento, sino que a veces, cuando no se puede desatar en el momento, pues se convierte en venganza posterior, ¿no? Y aquí está claro que Herodías actúa por venganza. Ella no soporta esa ofensa de que Juan diga la verdad, de que ella no es la mujer legítima de Herodes, y se quiere vengar de él, de la forma peor posible, acabando con él en la cárcel, ¿no? Y acabando con su vida. Pereza. Quizás es más difícil distinguirla aquí, pero hay una pereza del rey, una pereza moral. Fijaos que el rey tiene conciencia. De hecho, otro evangelio nos dice que en el fondo respetaba a Juan y que le escuchaba con gusto. Y luego, al principio de este Evangelio, que nos muestra a Jesús ya cuando le ha matado, oye hablar de Jesús, perdón, a Jesús, a Herodes, cuando ya le ha matado a Juan Bautista, oye hablar de Jesús y dice, ese es Juan Bautista que ha resucitado, yo lo maté y ha resucitado y está obrando milagrosamente, ¿no? La conciencia le está remordiendo, pero en el momento no ha hecho el esfuerzo de escuchar a su conciencia, no ha hecho el esfuerzo de buscar la verdad. Ha ido a lo fácil, ha ido a favor de corriente de los invitados para congraciarse con los invitados, pues ha cumplido lo que había dicho y ha matado a Juan, sin plantearse más. Podía haber dicho, mira, yo te ofrezco todo lo que tú me pidas, te he dicho que si me pides la mitad de mi reino te lo voy a dar, pero no me pidas lo injusto porque eso no está en mi mano como rey. En mi mano como rey no está hacer la injusticia. Y habría quedado como Salomón, como un rey sabio. A lo mejor en el principio no habría quedado del todo bien con algunos, pero en el fondo eso se habría sentado ahí. Pero Herodes era incapaz de hacer eso en ese momento, era incapaz de escuchar a su conciencia, de tomarse esa molestia, ¿no? Avaricia. La avaricia, en el fondo, puede aparecer también en Herodías, porque Herodías, ¿por qué temía tanto por su matrimonio? Por una parte, puede que amara a Herodes, no vamos a decir que no. Lo demuestra de una forma un poco rara, haciéndole un regalo de cumpleaños envenenado, haciéndole hacer lo que él no quería hacer. Pero bueno, hay amores que matan, ¿no? Sin embargo, podía tener también avaricia por no perder todo lo que había conseguido, su estatus de reina, de poder, de riqueza. Puede haber una avaricia añadida a todo eso. Gula, están en un cumpleaños, seguramente han comido y desde luego habrán bebido. Yo creo que cualquiera entendemos que una situación así, como ofrecerle lo que quiera a Salomé porque ha bailado muy bien, porque le ha atraído eróticamente, pues eso no se da sin la bebida. Eso no se habría dado en otra circunstancia, una mañana, en un salón, en una audiencia, pues haciéndole llegar a la idea de matar así a Juan Bautista. Se produce pues en un contexto de bebida,
etcétera, ¿no? La gula comprende tanto la comida como la bebida en exceso. Y la lujuria, el último, el séptimo de los pecados capitales, está claro, ¿no? Hay una lujuria del hombre y una lujuria de la mujer. La lujuria del hombre que ve, de Herodes que ve y que se siente atraído. Fijaos, además, qué feo, porque se siente atraído por la hija de la que supuestamente él dice que es su mujer, ¿no? Es decir, algo, luego también el problema de que es la madre la que permite y la que está al tanto de eso y lo utiliza. Peor todavía. También está la lujuria de la mujer, porque en el hombre la lujuria empieza por mirar, en la mujer empieza por dejarse ver, o sea, por exhibirse, ¿no? Por alimentar la lujuria del hombre, por sentirse mirada, ¿no? Y eso también está ahí. En fin, todo eso desemboca en otro pecado que viene después, que es el más grave y que es la muerte del justo, que es el asesinato de Juan el Bautista. Fijaos qué distinto es esto de lo que nos tiene acostumbrado Jesús. Jesús es el rey de la verdad, del amor. En su reino no hay estas cosas. En su reino hay todo lo contrario y lo vamos a ver. Soberbia. En Juan el Bautista lo que hay es humildad y mucho más en Jesús. Juan el Bautista dice, yo tengo que menguar, tengo que venir abajo para que vaya arriba Jesús. Y él tiene asumido su papel de precursor y luego da paso a Jesús. Fijaos qué humildad. Y qué humildad la de Dios que se encarna, que se hace hombre, que se abaja completamente y que viene a servirnos. Recordar cuando en la última cena, él para enseñar que hemos de servirnos unos a otros, coge, se pone la toalla, les dice que se descalcen y les lava los pies a los discípulos. Humildad frente a la soberbia. Envidia. Jesús no envidia. Jesús no le parece mal el bien de otros. Al contrario, busca nuestro bien. Él es capaz de dar su vida por el bien nuestro. Es lo contrario a la envidia es el amor. Es alegrarse del bien del prójimo, incluso buscar el bien del prójimo. Jesús no tiene ira, el tercero de los pecados. La ira no está en su diccionario. Realmente él lo que tiene es una paciencia inmensa, inmensa. Tanta paciencia que cuando el guardián, el guardia del sumo sacerdote, le da un palo en la cara, él le responde así: si he hablado mal, muestra en que he hablado mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Es decir, él pone la otra mejilla, como él había dicho. No responde al mal con el mal, responde al mal con el bien. Y mucho más cuando está en la cruz, clavado, después de que le hayan escupido, se hayan reído de él, le hayan dado golpecitos, le hayan hecho de todo, y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tanto que el centurión que estaba viendo aquello, cuando le ve morir así, dice, este hombre era un justo, este hombre era el Hijo de Dios. Pereza. Jesús no tiene pereza. Jesús estaba tan tranquilo en Nazaret y se va a predicar. Y cuando predicaba, pues la gente se arremolina a su alrededor, no le deja tranquilo. Hay veces que dice que el Evangelio, que no tenían tiempo ni para comer. Hay veces que Jesús se va a otro sitio para descansar un poco y allá le encuentran y van otra vez con él las multitudes. Y se apiada de ellos porque dice que están como ovejas sin pastor y se pone a enseñarles. Gasta el tiempo que tenía para descanso. Hasta por la noche se pone a orar a su padre, se pone a hablar con su padre. Es decir, pereza ninguna y sobre todo, no tiene la pereza de cargar con nuestra cruz. Él carga sobre sus hombros la cruz, que era la cruz que nos correspondía a nosotros, para quitarnos nuestros pecados y cargarlos él. Cargarlos él. Fijaos qué, qué tremendo, ¿no? Avaricia, Jesús no avaricia honores ni riquezas. No es un rey que venga por su propio bien, ni para repartir riquezas a los que están a su alrededor. No, no, no. Nos habla de ser servidores. Y en las tentaciones del desierto, después de ayunar, cuando el demonio se le aparece y le empieza a tentar, una de las tentaciones precisamente es ofrecerle reinos, ofrecerle riquezas, etcétera, ¿no? ¿Y qué le dice él? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Es decir, Él no va a idolatrar las riquezas, no va a idolatrar el poder. Él solo va a mirar por hacer la misión que le ha encargado su Padre. El sexto,
que es la gula. Jesús, bueno, no digamos San Juan Bautista, que vivía en el desierto, vestía con piel de camello y comía langostas y miel silvestre. Pero es que Jesús también va 40 días para prepararse para su misión, 40 días de ayuno en el desierto. Y dice aquello de no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso se lo recuerda también a sus discípulos cuando en Samaria le dicen, Maestro, ¿tú no has comido todavía? ¿No vas a comer? Y es que él tenía otras cosas que hacer y les dice aquello de no solo de pan vive el hombre, porque tenía que hablar con la samaritana y tenía que salvar a los de aquel sitio, tenía que mostrarles el camino del bien. Y la lujuria. La lujuria, lo contrario de la lujuria es la castidad. Castidad que significa pureza, significa aquello que es puro, aquello que no tiene mezcla, aquello que es en sí lo que es. ¿M? Y nos hace ver a las personas y no como cosas. Eso es la castidad verdadera. Y Jesús es casto. Jesús trata a las mujeres como personas, no como cosas. Ahí tenemos a la mujer pecadora llorando a sus pies, besándole los pies, llenándoselos del perfume, porque es el único que la ha mirado como persona. Es el único que la ha mirado no por su cuerpo, sino por su alma, por su corazón, que ha visto la bondad en ella como la ve en cada uno de nosotros, aunque estemos metidos en el fango como Herodías o como Herodes, como estaba la mujer pecadora. Él es casto y es fiel a su única esposa, que es la iglesia, por la que da la vida, y da la vida en la cruz. Ahí se desposa con su esposa la iglesia. Bueno, pues fijémonos en todo esto, ¿no? En todos estos pecados que nos retratan un poco psicológicamente, que nos ayudan a ver un poco hacia lo que tendemos para librarnos de ello, para pedirle al Señor que nos mire como la oveja perdida, que nos eche sobre sus hombros y que nos saque de donde nosotros no somos capaces de salir. Eso le pedimos a Dios, al Señor, por intercesión de María Inmaculada. Amén.